Ahí está. Bien, hoy día vamos a comenzar una serie nueva de sermones en el libro de Éxodo. Estoy contento en el Señor. Saludamos a los que están ahí, quizás conectándose recién en las plataformas de TikTok, de YouTube, de Facebook, nuestras plataformas digitales. Les saludamos en el nombre del Señor y bueno, les comento que ya terminamos nuestra serie en Génesis. ¿Se acuerdan el domingo pasado, los que estuvieron? Terminamos esa serie para la gloria del Señor. Fue muy hermosa poder conocer y que Cristo nos fuera revelado a través del libro de Génesis. Pero la historia continúa y hoy día vamos a hablar sobre Éxodo. Hoy día, hermanos míos, quiero hacer una introducción al libro de Éxodo para que ustedes puedan contemplar las maravillas de nuestro Señor Jesús, dado que el libro de Éxodo, si yo les pregunto a ustedes, ya que somos poquititos, ¿qué piensan que pueden aprender del libro de Éxodo? ¿Tienen alguna idea prefigurada de qué pueden aprender del libro de Éxodo? ¿Será que hay palabra del Señor también fresca para nosotros aquí? Nuestro Dios, que es misericordioso, siempre tiene algo para nosotros. Y el libro de Éxodo no es la excepción, hermanos. Este libro nos permite básicamente tres cosas. Nos permite ver a nuestro Dios levantarse como un guerrero. ¿Tiene problemas usted? ¿Ha tenido dificultades en su vida? ¿Necesita que alguien pelee sus batallas? Amén. Se le descontroló. Estaba viendo la reunión. Entonces, el libro de Éxodo, hermanos míos, nos permite ver a nuestro Dios levantarse como un guerrero, descender como fuego, pero también nos permite ver a este Dios amoroso, cuidador, protector, que caminó como un pastor por su pueblo. Veremos como el Dios que hizo un pacto con Abraham, por un lado, no olvida, no cambia y no falla. ¿Le ha fallado a las personas a usted? Los que están ahí en la transmisión, ¿alguien le ha fallado en su vida? Bueno, a través de este libro vamos a aprender que nuestro Dios es fiel, es soberano, es todopoderoso. Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver en el libro de Éxodo va a inyectar fe en nuestras vidas. Nos va a hacer tener una visión distinta de Dios. Ya no es ese Dios que podemos echar al bolsillo, que lo usamos cuando lo necesitamos. No es el genio de la lámpara. Vamos a ver que es un Dios que abre el mar de par en par. Un Dios que sustenta a su pueblo en medio de un desierto. ¿Estás preparado para adentrarte en lo que es la cultura egipcia? En sumergirte en ese mundo. Recordamos que en Génesis capítulo 50 terminamos con el pueblo de Israel, con Jacob, Israel mismo muriendo, ¿cierto? Y los hijos de Israel habitando una tierra extranjera. Y allí permanecieron por 400 años. Vamos a adentrarnos, como dije, en Egipto, donde el pecado oprime. El faraón usurpa el trono de Dios y aflige el corazón de los hijos de Israel, a sus descendientes. Pero también veremos cómo el brazo poderoso del Señor derriba imperios a través de las plagas, ¿cierto? Que era el poder de Faraón enfrentado al poder de Dios. No era nada. Por eso que este libro nos va a inyectar fe, nos va a inyectar pasión por Cristo. Vamos a ver un Dios que hace temblar a los ídolos, que no hay dioses ajenos delante de Él. Vamos a aprender que no debemos colocar a nadie por delante de Dios. Dios es primero. Hoy vamos a comenzar una serie de 32 mensajes en el libro de Éxodo. Van a ser 32 semanas que vamos a estar compartiendo, aprendiendo y revelándose Cristo a través de cada capítulo. Vamos a aprender también que la salida del pueblo de Israel de Egipto
es una proclamación profética de nuestras propias vidas. Así como Dios pasó a un pueblo de la esclavitud a la libertad, asimismo Dios pasó también nuestra vida de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. Por eso que también es un libro profético. Pero también es un Dios que descendió y habitó con su pueblo, ¿cierto? En el arca de Noé, él vivía en el arca del pacto. Él vivía en medio de su pueblo. Y esto también es un acto profético, porque ¿dónde vive Dios hoy día? En nosotros, ¿cierto? Él está, su esencia está en nosotros. Entonces, a través de este libro vamos a poder ver sombras y figuras de Cristo y del plan redentor de Dios. La historia no terminó en Génesis, la historia continúa en Éxodo. Mire, cada capítulo revela la sombra de Cristo, el Cordero Pascual, el mediador del pacto y la roca herida. ¿Se acuerdan? Más adelante lo vamos a estudiar también, cuando Dios le dice a Moisés que toque la roca para que salga agua, brote agua, porque estaban muriendo de sed. Hermanos, esa es una figura de Cristo. La palabra dice que de Él emana la vida, ¿no es cierto? Que de Él emanan ríos que fluyen para agua de vida eterna. Esa roca es Cristo. Entonces, cuando vemos a Moisés golpeando la roca, es una figura de Cristo. Y todo eso lo vamos a aprender y lo vamos a ver a través del libro de Éxodo. Éxodo no solo es el pasado de Israel, no es solo un libro histórico, no es un libro con historia, ¿no es cierto?, de cómo Dios abrió un mar, cómo Dios liberó un pueblo, de cómo Dios hizo crecer a una nación dentro de una nación pagana. No es tan solo un libro donde se nos cuenta cómo la nación de Israel se formó y obtuvo un territorio, ¿no es cierto?, y comenzó a multiplicarse. No es un libro de historia tan solo, sino que también es un libro donde se nos bosqueja el Evangelio, la semilla de la cruz y el susurro profético del Cristo que viene. ¿Les apasiona estudiar Éxodo ahora? ¿Les interesa estudiar Éxodo? Es muy lindo. Por eso a los que están en las transmisiones les invitamos también que sigan esta serie de sermones. Van a estar todos disponibles, así como la serie de Génesis, en nuestro canal de YouTube y CBR TV. Ahí usted puede encontrar la lista de reproducción de todos estos sermones y poder repasarlos. Quiero que busque Génesis capítulo 15, versos 13 y 14. Para comenzar a hablar de Éxodo, tenemos que ver el propósito del libro de Éxodo. Éxodo relata el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, liberar a su descendencia de la esclavitud. Esto Dios ya se lo había dicho a Abraham. Recordemos que después de Abraham vino Isaac, y después de Isaac vino Jacob, el cual fue llamado Israel. Y después pasaron 400 años. Y esta palabra que Dios le da a Abraham, antes de que todas estas cosas pasaran, se cumplió. Por eso la palabra de Dios dice que su palabra no pasará. Cada tilde, cada acento, cada coma, cada palabra que está escrita en la Biblia no va a pasar. Dios va a hacer su propósito y va a cumplir su voluntad. Génesis capítulo 15, verso 13 al 14 dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Hermanos, ¿cuánto pasó? Dios se lo dijo a Abraham, y con número exacto, y exactamente pasaron 400 años desde que los hijos de Israel y Israel mismo entraron en la tierra de Egipto, llevados allá por el hambre, ¿cierto?, y por la necesidad que había en la tierra de Medio Oriente. Dice el verso 14: Más también a la nación a la cual servirán juzgaré. La juzgará el Señor, ¿no es cierto? Y después de esto saldrán con gran riqueza. Hermanos, esta palabra que Dios le da a Abraham tiene su cumplimiento en Éxodo.
Así que es una continuación, no es un libro distinto. Muchos dicen que la Biblia está seccionada, pero la Biblia es una sola historia que hay que comprender. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es solo una historia. No son varias historias, no es un compilado de libros que cada uno relata una cosa distinta. En Éxodo tenemos el cumplimiento de Génesis capítulo 15. Hermanos, esto no era una simple liberación, era una liberación para un algo. Dios no lo liberó para que fueran ricos, ¿cierto? Dios no nos liberó para que se sintieran bien y agradados y se sintieran más livianos. Ay, qué rico, ahora me puedo levantar tarde. Dios no nos libera para eso. Dios nos libera para que le sirvan, para que le adoren y para que Él habite en medio de ellos. Hay un propósito por el cual Dios libera al pueblo de Israel y los constituye como una nación. Quiero que busquemos Éxodo capítulo 8, verso 1. Todo esto es a modo de introducción. Este mensaje del día de hoy es para introducirnos en lo que va a ser esta serie de sermones de Éxodo. Éxodo capítulo 8, verso 1 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirvan. Hermano, no es deja ir a mi pueblo porque están muy cansados. No es como hoy día predican el Evangelio, ¿cierto? Deja ir a mi pueblo porque en realidad, pucha, la están pasando mal, quiero que la pasen bien. Deja ir a mi pueblo para que me sirvan, para que me adoren, para poder habitar en medio de ellos, porque yo voy a ser su Dios y voy a hacer cosas grandes con ellos. Hermano, Dios te salvó, te pasó de muerte a vida. Amén. No para que tu vida sea happy, no para que andes siempre como un smile. Dios te salvó para que le sirvas. ¿Estás sirviendo? No tan solo se sirve en la iglesia, ¿cierto? No tan solo se sirve predicando, haciendo música, también se sirve en el trabajo. En todo lugar donde uno está, uno tiene que servir a Dios, ser un instrumento en las manos de Él, predicar a tiempo, fuera de tiempo, estar orando. Nuestras familias, hermanos, ¿qué está pasando con las familias? El diablo está destruyendo las familias. El internet está destruyendo a los niños, a los jóvenes. Cada vez los hace más inoperantes, cada vez piensan menos y están allí aletargados y están atolondrados porque el internet los tiene así. Los youtubers le están enseñando a hablar súper mal, no se expresan bien, no modulan, no tienen buen vocabulario. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Porque el mundo los tiene esclavizados, atados. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Por qué las iglesias están carentes de jóvenes, de niños? Porque para los padres es más cómodo dejarlos y ellos venir y gozarse del Señor. Hace un tiempo atrás conversaba con un viejo amigo en el Señor, hermano en Cristo y soldado de la música también, y él me decía que el error que él cometió fue haber entregado su vida a la iglesia, a las cosas del Señor. Y había que estar a las 7 de la mañana, él estaba a las 7 de la mañana, había que estar a las 8 de la noche, estaba a las 8 de la noche, había una vigilia, estaba toda la noche, pero no estaba su familia, solo él. Pasó el tiempo, crecieron y todo se dividió, todo se destruyó y él culpó en cierta forma a la iglesia. Y yo le dije, y a Dios, yo le dije, ese no fue el error. El error fue que fuiste solo. Tus hijos debieron estar ahí. Tu esposa debió haber estado ahí. Tu familia debió haber estado ahí. Y la pasión que tú sentías, debieron haberla sentido ellos. No tan solo tú. Es lo mismo que si nos sentamos a la mesa, todos tenemos hambre y solo como yo. Mi hambre va a ser saciada. ¿Y la de los demás? No, van a seguir con hambre. Y van a buscar comida donde haya. Hermanos, como padres, como hijos del Señor, tenemos responsabilidad de compartir el Evangelio.
El Evangelio es Cristo. Tenemos que compartir la vida de Cristo con otros. Cuanto más con aquellos que se sientan a nuestra mesa y que viven bajo nuestro techo, ¿cierto? Tenemos que hacer esto, tenemos que redoblar. Y esta también es una enseñanza que vamos a aprender a través del libro de Éxodo. Dígale ahí al que tiene al lado: Dios te liberó para que le sirvas. Se liberó para que le sirvas. Ahí los que están en el living de su casa, busque a alguien, llame por teléfono a alguien, dígale: Dios te liberó para que le sirvas. Hermano, Dios te libera del pecado, pero no, como dije, para tener una vida happy, sino que para servirle a Él, para entregar. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esto que suena así como tan lindo, ¿no es cierto? Medio como a Shakespeare, ser o no ser. ¿Ah? Esto que suena así como medio poético, debe ser una realidad, hermanos. Ya nuestra vida no nos pertenece, hemos sido comprados a precio de sangre. Muchas veces no imaginamos, no dimensionamos estas cosas, pero buscamos más el deleite y los placeres del mundo que las cosas de Dios. Aquel que quiera ser amigo del mundo, dice la palabra, es enemigo de Dios. Y el que es amigo de Dios es enemigo ¿de quién? Del mundo. No se puede estar bien aquí y allá. O estás bien con Dios o estás bien con el mundo. Si todo el mundo te dice: oye, lo haces espectacular, preocúpate. Porque quiere decir que Dios no te va a sobar la espalda. No te va a decir: sí, lo estás haciendo bien conmigo también. ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos ofrendando nuestras vidas a Dios? ¿O le damos a Dios una limosna? Lo que nos queda, cuando tenemos tiempo, cuando es. ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo? El apóstol Pablo siempre es un ejemplo, y él ofrendó su vida entera. Cristo salió camino a Damasco a él, Cristo le fue revelado y su vida cambió, y él automáticamente comenzó a predicar el Evangelio, comenzó a compartir la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo. No había momento donde él no predicara, y se paraba en distintos lugares, ¿no es cierto?, y predicaba la palabra del Señor y enseñaba y formaba y se pasaba tiempo con las personas explicándoles lo que era el Evangelio. ¿Y nosotros? ¿Y ustedes, los que están ahí en las plataformas? ¿Al menos nos tomamos el tiempo con nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo? Es un llamado del Señor. Hermanos, este libro nos enseña 4 cosas. Dentro de todo lo que tiene para enseñar, podemos clasificarlo así. La salvación es obra soberana de Dios. Aquí se reafirman las doctrinas reformadas del tiempo de la Reforma. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba pidiendo un libertador. ¿No? Estaban allí, incluso cuando Dios los libera y están después en el desierto, quieren volver a Egipto. No estaban buscando un Salvador. Tú y yo buscábamos un Salvador. Cristo se nos reveló. Y vimos nuestra naturaleza de pecado, y por eso es que ahora ofrendamos nuestras vidas a Él. Porque entendemos que sin Él seríamos como cualquiera del mundo. Estaríamos mintiendo, engañando, defraudando y tanta cosa que el mundo hace, ¿cierto? Entonces la salvación es obra soberana de Dios. Dios nos salva sin propósito. Dios no te salva así como que, ya, y ahora haz lo que tú quieras, ya te salvé. No es así. No es como Spider-Man, ¿no es cierto?, que viene con la telaraña columpiándose, pum, te toma y te deja en un puente y después, ándate para la casa como quieras. Dios te salva con un propósito. Y el propósito es formar su vida en ti y en mí. Amén. Tercera cosa, el camino del desierto no es que el diablo te esté zarandeando. El camino del desierto no es que Dios se olvidó de ti. Al contrario, no es un accidente, sino que muy por el contrario, es una escuela. El pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto para poder llegar ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿cierto? A la tierra de Canaán.
Pero en ese tránsito, Dios les enseñó. Dios les dio las leyes. Les dijo, esto lo permito y esto no lo permito. Si hacen esto, van a recibir castigo. Si incumplen mi ley, van a tener consecuencias. Fue un proceso de aprendizaje. Tu desierto, mi desierto, cada uno sabe cuál es el desierto que cada uno pasa. Es una escuela, es un aprendizaje. No son accidentes, son pruebas de parte del Señor. Dios te pone a prueba. Así como que si entrara una persona con problemas de alcohol, aquí yo le dijera, ¿quiere pan o quiere vino? ¿Qué diría? ¿Qué diría la persona con problemas de alcohol? ¿Se comería el pan? El vino, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo uno aprende a escoger el pan? Porque alguien le dice, no, el vino te va a hacer mal, el vino te va a traer problemas, por favor, aliméntate, el pan te va a hacer bien, el trigo, es semilla, te va a nutrir. Ese proceso es el que Dios hace con nosotros. Alguien en algún momento te va a decir, esto que estás haciendo no está bien, porque te ocasiona estas consecuencias. Alguien en algún momento te va a decir, ¿sabes qué? El Evangelio a tu manera, así a través de una pantalla de celular o a través del televisor de tu casa, no es bueno. Congrégate, busca una congregación. Ten coinonía con los hermanos. Abrázales, salúdales, aprieta sus manos. Para que seamos un cuerpo en Cristo. Y no esa cola de lagartija que siempre menciono yo, que se mueve por ahí. Las patitas de algunas arañas también, uno se le cortan las piernitas y queda la patita moviéndose. Pero la araña ya está lejos, arrancó. Entonces algunos cristianos son así. Son como esa patita de araña que se sigue moviendo y cree que está viva, pero en realidad no. Hermano, la ley no contradice la gracia. Esta es cuarta cosa que podemos aprender de este libro. Muchos dicen hoy día que la ley está abrogada. No, los 10 mandamientos no hay que hacerles caso. No, los 10 mandamientos ya son parte del tiempo de la ley. Hoy día estamos en el tiempo de la gracia. ¿Y qué es eso? ¿Hacemos lo que queremos y no hay consecuencias? La ley no contradice la gracia, sino que la expresa y la regula. El apóstol Pablo decía, yo no sabía lo que era el pecado hasta que conocí la ley. Pero el que no conociera la ley, se lo escribe a los romanos. Y es un lenguaje muy judicial, muy de abogado, muy jurista. Él está diciendo, mira, yo no conocía la ley, no conocía el pecado. A través de la ley conocía el pecado. Pero el que no conociera el pecado no me hacía inocente. Porque la ley estaba ahí. La ley solo vino a darme luz a lo que yo era. Es lo mismo con los niños, ¿cierto? Los niños no saben a veces que lo que están haciendo es malo, pero eso los exime de la culpa. No, es que no sabía, pero lo que estaba haciendo era malo. Por lo tanto, debe aprender con un correctivo. Hay que corregirlos. ¿Se entiende? Y es uno de los problemas, entre paréntesis, de lo que hoy día viven los padres. Los padres no corrigen a los hijos porque es que no sabía, es que es un niño. Pero ese niño va creciendo. Y va a ser un adulto, una mujer, un hombre adulto. Y si no se corrige ahora, cuando sea grande, ya no va a aceptar correctivo. Llega la adolescencia y ahí muchos padres dicen, wow, pero mira, ¿qué estás haciendo y por qué haces esto? La otra cara de la moneda es, papá, mamá, nunca me dijiste que esto no debía hacerlo. ¿Por qué me lo dices ahora? Y ya estoy acostumbrado a hacer esto. ¿Se entiende? Entonces, vamos a aprender sobre la ley a través de Éxodo, vamos a aprender cómo se aplica en nuestra vida, cómo nos norma, cómo nos regula y cómo nos lleva hacia la perfección en Cristo. Cristo dijo que Él venía a buscar una iglesia sin mancha ni arruga, ¿cierto? Pero para llegar a eso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con sentimientos?
Ay, yo siento que esto no le va a agradar a Dios. Ay, yo creo que esto puede ser que no le guste a Dios. Lo vamos a hacer así. Porque todo el mundo siente distinto. Todo el mundo piensa distinto. Es cosa de mirar la política. ¿Cuántos partidos políticos hay en el mundo? Y aunque se parecen en algo, no son iguales. La izquierda de este país no es igual que la izquierda de otro país. Y hasta entre ellos tienen diferencias. La derecha de este país no es como la derecha de otros países. Entonces, si todos piensan distinto, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo en vivir la vida cristiana? Por eso la importancia que nos va a enseñar Éxodo sobre la ley. Porque Dios dijo, no matarás. Se acabó. No hay otra interpretación. Ah, no, pero es que en este momento era él o yo. No matarás. Punto. A veces matamos por nuestras palabras, ¿cierto? A veces decimos algo que la persona la destruimos. No, pero no la maté. Está viva. Camina todavía. Pero con tus palabras mataste el alma de esa persona. ¿Cuántos hermanos han ido de las iglesias porque alguien les dijo algo y los destruyó? Y se fueron heridos, muertos de las iglesias. Y no vuelven a la iglesia porque fueron heridos. No matarás. Vamos a aprender todo esto. Quiero mencionarles un poco sobre el autor. El autor y el contexto. El autor es Moisés. ¿Cómo sabemos que es Moisés? Busque Éxodo capítulo 17, verso 14. No necesitamos ir a los arqueólogos y los historiadores y todo eso. Vamos a la Biblia. ¿Cómo sabemos que Moisés escribió este libro? Vamos a la Biblia. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿qué dice ahí? Escribe esto para memoria en un libro. Más clarito, echarle agua, ¿no es cierto? ¿Quién escribió el libro? Moisés. Punto. ¿Quién lo dice? La Biblia. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek, de debajo del cielo. Amén. Pero, y Deuteronomio, busque Deuteronomio, capítulo 31, verso 24. Se demoró harto, eso sí, porque miren, en el capítulo 31 de Deuteronomio, que en algún momento vamos a también estudiar, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse. A ver, ¿cuál era el contexto? Ya sabemos quién lo escribió, ¿no es cierto? Moisés. ¿Cómo sabemos eso? Porque la palabra de Dios nos dice que fue Moisés el autor. ¿Cuál es el contexto? El pueblo ha crecido en Egipto. Entraron 70. Nosotros nos quedamos en Génesis con 70 personas que entraron en la nación en Egipto. Y con la promesa de que Dios iba a descender con ellos a Egipto y además iba a hacerlos una nación grande dentro de Egipto, pero también con un cumplimiento profético de que iban a ser esclavos en esa tierra. Entonces tenemos este contexto. El pueblo ha crecido en Egipto, pero la esclavitud revela que la prosperidad sin libertad en Dios es todavía una prisión. Entonces, muchos buscan la riqueza en este mundo, ¿cierto? Tienen 2, 3, 4 trabajos. No sé si alguien puede tener 4 trabajos, pero sí tienen muchos trabajos. No les queda tiempo para nada, para la familia, para ellos mismos. Y buscan la riqueza, buscan satisfacer los números que este mundo nos pide. Pero a la larga, ¿son libres o son esclavos? No pueden disponer de lo que ellos quisieran. Se van pasando los meses, pasan los años y las cosas se van posponiendo. ¿Por qué? Porque son esclavos, no son libres. Por eso la palabra del Señor nos insta a que no busquemos hacer tesoros donde la polilla y el orín corrompen, sino que hagamos tesoros ¿dónde? En el cielo. Si piensa usted cómo está la sociedad hoy día,
Alguien se compra un auto, en 2 meses se lo robaron y lo tiene que seguir pagando. Conozco una persona que se compró un vehículo 0 kilómetros, vino el mega incendio y lo perdió. Y ahora tiene que pagarlo, pero no tiene el auto. Y nadie pagó. Jamás se imaginó lo que iba a pasar, por lo tanto no le compró un seguro contra incendio al auto. Entonces, uno va haciendo cosas sin preguntar a Dios, sin consultar a Dios, y finalmente, si no están dentro de la voluntad, Dios te las quita. Dios sabe cómo encaminar tus pasos, ¿amén? Lo veíamos el domingo pasado. Entonces, el contexto es un pueblo que ha crecido, pero es esclavo en una tierra ajena. El escritor es Moisés. Vamos a hablar un poco, 3 puntos sobre la estructura temática, después voy a dar aspectos cristológicos, proféticos del libro, y con eso ya terminamos este segundo. La estructura temática del libro. Del capítulo 1 al 18 vamos a estar hablando sobre la liberación, el poder salvador de Dios. Y lo vamos a aplicar también a nuestras vidas, cómo Dios nos liberta, cómo Dios va haciendo las cosas. Después del capítulo 19 al 24 vamos a hablar del pacto. El pacto que Dios hace con la nación de Israel, reafirmando lo que hizo con Abraham. Dios toma un pueblo para sí mismo. Dios te toma a ti para sí. Tú no tomaste a Dios para ti, sino que Dios te tomó para Él. Amén. Del capítulo 25 al 40, Dios habita entre los redimidos. También vamos a esas son las 3 grandes divisiones que tiene el libro para poder abordar el estudio, ¿ya? La liberación, el pacto y la presencia. El capítulo 1 al 18, después del 19 al 24 y del 25 al 40. Pero este libro, como les dije al principio, no es tan solo algo de historia, sino que este libro nos da una cosmovisión de lo que es Cristo y de lo que iba a ser Cristo. Hay aspectos pactuales aquí. El libro entero grita en sus primeras líneas Cristo. En Éxodo capítulo 12 vemos al Cordero Pascual. Anticipa a Cristo como el sustituto perfecto. Aquí hay 5 puntos cristológicos que quiero mencionar solamente. Ya se nos está yendo un poco el tiempo, así que Moisés como un mediador es una figura de Cristo que intercede y lleva el pueblo a la presencia de Dios. Esto lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 3 verso 1 al 6. ¿Lo pueden anotar por ahí ustedes? Hebreos capítulo 3 verso 1 al 6. El apóstol Pablo, basándose en Éxodo, hace esta intervención. El maná del cielo, en el capítulo 16, es una imagen de Cristo, el pan de vida. Juan capítulo 6, verso 35 dice: yo soy el pan de vida, ¿no es cierto? Entonces Éxodo nos da algunos guiños hacia lo que iba a ser Cristo. Cuarta cosa, el tabernáculo, donde habitaba Dios, la presencia de Dios. Cristo es el verdadero tabernáculo de Dios con los hombres. Juan capítulo 1, verso 14, Hebreos capítulo 9, verso 11. Dios ya no va a habitar más el templo hecho por mano de hombre, sino que Él va a habitar en nuestros corazones, ¿no es cierto? Cristo mismo dijo: mira, ven ese templo, ustedes dicen que está Dios adentro, sí, perfecto, yo voy a arrancar ese velo de par en par y ese templo va a ser destruido y voy a levantar en 3 días un nuevo templo. ¿Quién es el templo? Cristo. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde vamos a adorar? La iglesia hoy día tiene problemas. ¿Por qué? Porque no van a adorar al templo, a Cristo. No van a adorar en Cristo, van a adorar en emociones. Y van a construir un nuevo templo. Entonces, Señor Jesús, aquí estoy. Sé que tú me vas a levantar y me vas a dar todo lo que sueño. ¿Qué estamos diciendo? ¿Estamos adorando a Dios? No. Pero le ponen música bonita, ¿no es cierto? Un piano, una atmósfera, los platillos y una voz de un cantante espectacular.
¿Qué están diciendo? Azúcar y papel. Es como, ¿han comido algodón de azúcar? ¿Qué se hace en la boca? Se ve grande. Cuando uno lo compra, uno dice, oye, aquí voy a comer 2 meses. Y lo empieza a sacar, nada. Parece que no saqué un pedazo más grande. Se hace nada. ¿Qué son esas canciones? Nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque no están adorando en Cristo. Están adorando en un templo distinto, un templo que levantó el hombre con sus emociones. Y creen que la presencia de Dios se manifestó. Y no es así. Aquí vamos a aprender a través de este libro cuál es el verdadero tabernáculo, donde tenemos que adorar. También vamos a aprender sobre la roca. Éxodo capítulo 17 es un eco de Números. También podemos encontrar lo mismo en Números. Cristo, herido por nuestros pecados, en la fuente de vida, Primera de Corintios capítulo 10, verso 4, podemos encontrar eso. Éxodo es una sombra gloriosa del Cristo que iba a venir. Así que Éxodo es mucho más que un libro de historia, ¿ven? Es mucho más que el libro de una historia de un país lejano, en Medio Oriente, que hoy día está sufriendo cierta crítica. Quiero mencionarles rápidamente aspectos pactuales. Dios es el Dios de un pacto, ¿no es cierto? El pacto de gracia. Y en Éxodo vemos la administración de dicho pacto en 3 puntos claves. Primero, en Éxodo capítulo 2, versos 24 al 25, Dios recuerda el pacto con Abraham. Dios hizo una promesa en Génesis capítulo 3, ¿lo recuerdan? Que Él iba a redimir a su pueblo. Después escoge a Abraham y hace un pacto con él, que le dice, a través de ti voy a hacer una nación grande. A través de ti voy a bendecir a todas las naciones. Y eso tiene su cumplimiento después en Cristo, porque Cristo bendice a todas las naciones, ¿cierto? Por eso nuestra hermana dominicana es bendecida por Dios. Nosotros que somos chilenos somos bendecidos por Dios. En Venezuela, en Argentina, en todos los países del mundo, Dios ha bendecido a través de Cristo. ¿Amén? ¿Cuál es la bendición? Efesios capítulo 3, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, no económica. Ya. Dice la Biblia, bendición espiritual, porque el Evangelio es espiritual, no es material. Es una de las diferencias que tenemos con otras denominaciones. No buscamos lo material, buscamos lo espiritual. Segundo punto pactual que se nos revela a través de este libro. Dios establece el pacto mosaico. Ya le da forma. Ya no es tan solo una promesa con Abraham, ¿no es cierto?, que la ratifica con Isaac, con Jacob, sino que ahora le da forma a este pacto. Entonces ya no es como un camino de salvación, sino como una constitución del pueblo redimido. Es una sombra de la iglesia. Y tercera cosa que podemos ver en este libro como pacto, como aspectos pactuales, es la renovación del pacto después del becerro de oro, Éxodo capítulo 34. Aspectos proféticos del libro. Ya están medio mareados, ¿cierto? Es mucho lo que vamos a aprender, por eso van a ser 32 mensajes y podrían ser quizás 60, 70 mensajes, porque es demasiada la riqueza doctrinal y espiritual que podemos sacar de este libro. Pero vamos a acotarlo a 32 mensajes. Los aspectos proféticos. La salida de Egipto prefigura la redención mesiánica. El pueblo saliendo de Egipto, siendo liberado de la esclavitud, es una prefiguración nuestra saliendo del mundo de Egipto, de una cultura pagana, hacia Cristo. ¿Amén? Segunda cosa, la Pascua es un anuncio profético de la cruz. La Pascua, recuerdan ustedes que era cuando mataban el corderito, ¿no es cierto? También lo vamos a estar viendo. Es una prefiguración de Cristo en la cruz. Tercera cosa, el tabernáculo anticipa el templo espiritual y la presencia de Dios con su iglesia. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Y el sacerdocio levítico es una figura del sacerdocio perfecto y eterno en Cristo. Ese sacerdocio, ¿no es cierto?, que hacía expiación de pecados, que hacía sacrificio por el perdón de pecados del pueblo,
Bueno, en Cristo, Él es nuestro sumo sacerdote, que hizo un sacrificio una vez y para siempre. Aspecto, una aplicación pastoral, miren. Todos nosotros estuvimos en Egipto, los que están ahí en las transmisiones también, ¿cierto? Todos nosotros estuvimos en ese Egipto figurativo, en el mundo, en una cultura sin Dios. Eso prefigura Egipto, una cultura sin Dios, esclavizados por el pecado. Pero Dios te redimió a través de su sangre, ¿cierto? No de un cordero, sino que de su propia sangre. Y Él te lleva al desierto, a la santificación. Comienza Él a trabajar en tu vida. Y mientras tanto, habita contigo. Lo mismo que vamos a ver a través de Éxodo. Este Dios que te sacó de muerta vida, hoy día camina contigo, hoy día a través de su palabra, te va diciendo esto sí, esto no, ándate por aquí, no te metas por allá. Dios te va cuidando, va contigo en todo este camino. Y vas aprendiendo, y vas madurando, y vas experimentando fruto. Es lo mismo que Dios hizo con Egipto, cuando los sacó de la nación de Israel. Así que es un aspecto pastoral también, aplicaciones para nuestra vida de este libro. Y ya ahora sí, para terminar, Éxodo no solo, como dije, es la historia de Israel, sino que es la historia de ti, de mí, de cada uno de nosotros, de los que están en las transmisiones. Es nuestra historia de redención. Es la historia de un pueblo redimido por gracia, no por mérito propio. El pueblo de Israel no se liberó a sí mismo. No salieron peleando, ¿no es cierto?, con espadas, con caballos, camellos, no sé lo que tenían, pero no salieron por sus fuerzas. Salieron liberados por un Dios todopoderoso. Asimismo, nosotros no salimos del pecado, del alcoholismo, de la droga, de lo que hayamos estado metidos por nuestras propias fuerzas. Salimos por la misericordia de Dios, porque nos tomó y nos limpió. Amén. Entonces es el eco profético del Evangelio y el canto de Dios que salva, establece impacto y se hace presente, hermanos. Esto es lo que vamos a estar estudiando todos los domingos de aquí durante 32 semanas.